Hola, este video corresponde a la guía número 2 de nuestro proyecto de pensamiento computacional para la resolución de problemas. Bienvenidos. Siguiendo con nuestra guía número 2, entonces trabajaremos con los conceptos de diagrama de flujo, condicionales y bucle. Ese grupo de instrucciones ordenadas del que venimos hablando, que necesitamos estructurar, necesitamos definir un grupo de instrucciones para poder dar solución a los problemas, entonces deben y pueden también ser graficados en un diagrama buscando que se puedan entender mucho mejor los pasos y el orden en el cual han sido creados para dar solución a cualquier problema. Aquí es donde nos encontramos entonces con la estructura conocida como un diagrama de flujo, que es una estructura que nos permite precisamente eso que acabamos de describir, que podamos ordenar los pasos y los coloquemos de una manera que pueda ser más entendible cuál es el proceso que queremos desarrollar. Tenemos un ejemplo del Colegio Las Palmas con una situación problema, donde una de las carpetas de los 600 estudiantes se ha perdido, la de la estudiante Juana Suárez. Al revisar, se dan cuenta que falta la carpeta, pero también se dan cuenta que lo más probable es que la carpeta de Juana esté enredada con la carpeta de algún otro estudiante. Entonces, vamos a crear un grupo de instrucciones que nos permitan revisar, hacer una revisión de las carpetas para poder encontrar la que estamos buscando y en el momento de encontrarla, colocarla en el lugar que le corresponde. Vamos entonces con el proceso y, como siempre, vamos a colocar un inicio. En todo algoritmo colocamos un inicio y a partir de ahí arrancamos. Lo primero que creemos que debemos hacer es pues abrir el archivador, ¿cierto? Hablamos de que tenemos las carpetas en un archivador. Un segundo paso sería sacar una primera carpeta. A partir de aquí vamos a hacer una revisión una a una de las carpetas mirando si es o no la de la estudiante que no tiene la carpeta desaparecida. Bien, nos preguntamos entonces, esa carpeta que acabamos de sacar es la ficha de la estudiante Juana Suárez. Aquí hay dos posibles decisiones, porque aquí nos encontramos frente a una condición. Si ya la encontramos, haríamos una serie de instrucciones, ¿verdad? Pero si no la encontramos, el proceso debe continuar de otra manera. Entonces, tenemos dos decisiones que debemos marcar a partir, o dos caminos que debemos marcar a partir de si esta condición se cumple o no se cumple. Preguntamos, ¿es la ficha de Juana Suárez? Si no es, nuevamente la carpeta debe regresar a su puesto, ¿verdad? Porque no es la que estamos buscando. Pero en caso de ser, de sí ser, esa ficha o esa carpeta hay que sacarla. Si no es y ya metimos la carpeta en su puesto, debemos sacar la siguiente, ¿verdad? Porque vamos a ir revisando una a una hasta encontrarla. No es la carpeta, devolvemos la carpeta en su puesto, sacamos la siguiente y volvemos a preguntar. Como ya la condición está dada, simplemente indicamos que podemos regresar a preguntar nuevamente. ¿Es la ficha de Juana Suárez? Si ya encontramos la ficha, quiere decir que estamos por el camino del sí. Hay que sacarla, luego meterla en el verdadero puesto y de esta manera habremos terminado nuestra tarea. Podemos observar dos cosas importantes dentro de este algoritmo
dentro de este grupo de pasos. Vamos a mirar los aspectos importantes a resaltar. Primero, aquí tenemos una condición. La condición es algo que nos determina si se hace o no se hace una instrucción. Y además tenemos una instrucción que nos devuelve a un lugar que ya hemos pasado del grupo de pasos. ¿Por qué? Porque ese grupo de pasos se va a repetir dependiendo de lo que suceda en la condición. A esto es a lo que llamamos un bucle. Cuando nos regresamos y permitimos o ejecutamos un grupo de instrucciones más de una vez. Esto es un bucle. Ahí lo identificamos. Muy bien. Entonces, importante en este diagrama. Vimos la condición o el condicional que está señalado en rojo. Entonces, distinguimos que el condicional me permite a mí un grupo de pasos si es verdadera y si es falsa, habrá otro grupo de pasos que se deben realizar. Según la respuesta, se toma uno de los dos caminos. Para este caso, si no se encuentra, nos vamos por el camino verde. Pero si se encuentra, nos vamos por el camino azul. En el camino verde nos dimos cuenta que se nos presentaba el bucle que nos regresaba nuevamente a preguntar por la ficha de la estudiante. Pero el camino azul nos indicaba que ya lo habíamos encontrado, por lo tanto, íbamos por el lado que nos permitía dar el final a esta tarea. Muy bien, miremos entonces y resumamos los conceptos. Repetimos que el diagrama de flujo es un diagrama que nos permite tomar las instrucciones y los condicionales y crear gráficamente el grupo de instrucciones de una manera bastante ordenada y agradable y visualmente más entendible. El condicional entonces es una orden que puede cumplirse o no cumplirse y que permite o no que se cumpla un grupo de instrucciones. Y por último, el bucle, que es ese grupo de instrucciones que se repite un número de veces. A veces es conocido, a veces no sabemos cuántas veces se va a repetir, simplemente hasta que el valor de la condición cambie. Entonces, los condicionales, repitamos, los utilizamos de dos maneras o para dos situaciones. Cuando queremos decidir qué instrucción se ejecuta de acuerdo con la condición, si es verdadera o es falsa. O cuando queremos controlar la cantidad de veces que deseamos que se repita una instrucción o que se repita hasta que cambie o se presente la situación contraria, como acaba de pasar en el bucle. Entonces, el diagrama de flujo nos da unos símbolos o unas figuras que nos van a ayudar a representarlo de una manera ordenada, dándole a cada espacio o a cada parte del algoritmo su figura que lo va a representar. Podemos ver claramente que para el inicio y el final tenemos una figura. Las líneas, que son los conectores, las flechas, conectan un proceso con otro. Las entradas y salidas de información también llevan su figura. Los procesos, todo proceso, toda orden, toda instrucción, también tiene su figura. Y finalmente los condicionales o decisiones que tienen su figura. Llevando entonces este ejercicio del Colegio Las Palmas y su situación de la carpeta de Juana Suárez perdida, vamos a llevarlo a un diagrama de flujo. En ese caso, el mismo diagrama, el mismo algoritmo, pero ya diagramado,
se nos presentaría de la siguiente manera, como estamos observando aquí. Tenemos entonces un inicio, miremos la figura, y de igual manera se repite la figura para el final. Tenemos entonces los procesos representados con rectángulos, procesos, órdenes, pasos normalmente. Lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre acá. Un grupo de pasos, procesos, cada uno en su figura. Ahora, distinguimos acá el condicional. Este condicional se distingue en la figura de un rombo y dentro del cual colocamos la condición que determina si es verdadera o falsa el grupo de pasos a seguir. También pues vemos los conectores que tenemos, los conectores o flechas que nos van dando el camino por donde pasamos de una instrucción a otra, de un proceso a otro. Y dentro de estos conectores, importante, seguimos resaltando este que nos indica que a partir de esta instrucción, de la última instrucción, se nos va a presentar un bucle que a partir de la condición se repetirá por el camino del no hasta que se presente la situación del sí. Muy bien. Vamos entonces a mirar la actividad realizada, desarrollada, propuesta dentro de la guía. Se quiere conocer la medida del perímetro de la casa de Cristina. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. La casa de Cristina tiene una figura rectangular, o sea, es un rectángulo. Por lo tanto, vamos a sumar uno a uno los lados y el total de la suma será el perímetro. Para eso, vamos a crear un algoritmo que nos sume los 4 lados o cualquier cantidad de lados en el caso de que la figura cambiara, pero que nos arroje el perímetro de la figura. Arrancamos con un inicio. Obviamente, como ya sabemos en qué figura va, lo colocamos así. Entonces, podemos decirle que mida el primer lado. Luego, pues mide el segundo lado y lo debe sumar con el primero. Sabemos que debemos sumar todos los lados. Ahora, para que esta situación se repita y haga un proceso donde vaya sumando todos los lados que faltan, le vamos a preguntar, ¿se sumaron ya todos los lados? En caso de que ya se sumen los lados, pues iría por el lado del sí, ¿cierto? Tomaría el camino del sí cuando ya haya terminado. Pero mientras no termine, va a agarrar por el camino del no. ¿Por qué necesitamos que haya una decisión? Porque él debe sumar varias veces los lados. Debe sumar un lado en varias ocasiones, ir tomando un nuevo lado y sumarlo, un nuevo lado y sumarlo. Pero cuando ya lo sume todo, entonces debe darnos un resultado. Entonces, tendríamos que, si nos vamos por el no, hay que seguir, medir y sumar el siguiente lado. Lógico. Si ya termináramos, pues simplemente ya tendríamos el perímetro de la casa. Si no hemos terminado, al medir y sumar, debemos volver a preguntar. ¿Se sumaron todos los lados? Si no, va a seguir en ese bucle que acabamos de crear, donde sumará hasta que los lados se completen. Cuando ya terminemos, vamos al sí. Tenemos el perímetro de la casa y finalmente ya termina nuestro proceso.
Como actividades propuestas, tenemos un ejercicio muy parecido al que acabamos de realizar, pero en este caso tendríamos una piscina a la cual se le va a colocar una malla alrededor. Si hablamos de alrededor, necesitamos saber cuánto se mide en todos los lados de la piscina para colocar la malla. Estaríamos nuevamente trabajando con el concepto de perímetro. Así que se propone hacer el algoritmo y puedes tomar como ejemplo el ejercicio que acabamos de hacer para definir cuántos metros de malla necesita la piscina a su alrededor para quedar como nos muestra la figura. La segunda actividad propuesta, conoceremos el Tangram. El Tangram es un juego de origen asiático que se forma de varias figuras, entre ellas un trapezoide, un rombo o cuadrado y 5 triángulos de diferentes tamaños. De igual manera, cada figura tiene un color diferente. Esto lo hace aún más llamativo. Con estas figuras que en su estado normal se guardan o almacenan en forma de cuadrado, vamos a tomarlas porque al separarlas podemos jugar con ellas y formar diferentes figuras. Figuras de objetos, de animales, incluso números. Tomando estas figuras que vemos en la pantalla y que de igual manera las encuentras en tu guía, vamos a tomar la figura del Tangram que viene en la guía, lo recortaremos, antes de recortarlo, vamos a colocarle sus coloridos que le corresponden a cada figura, el color, y luego lo vamos a recortar. Con las figuras ya recortadas, vamos a intentar armar los números que tenemos en la pantalla, siguiendo el orden y creando un grupo de pasos que permitan uno a uno completar la tarea de crear los números. Encontrarás también en tu guía el Tangram, precisamente lo que estábamos indicando, sin colores, para que primero le coloquemos los colores, lo cual va a ser muy divertido para ti. Segundo, recortar la figura, separando cada una de las figuras geométricas dadas en el Tangram. Y luego empezarás a jugar creando figuras como la que se te ha indicado en la guía o cualquiera que se te pueda ocurrir. Vamos a jugar entonces creando la actividad. No se te olvide enviar tus evidencias al grupo de WhatsApp para comprobar que te has divertido y has aprendido con las actividades. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.